aquel por quien se vive. Decían los que sabían que todo inició en el instante en que comenzó a existir el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo si no hubiera quien lo cuente?, se preguntó doña Francisca. Había caído ya la noche, y como siempre, antes de dormir no estaba de más una taza de café. En ese entonces la casa de doña Francisca, incrustada en el centro del pueblo con techo de zacate y pared de madera, era la única casa en donde no había luz eléctrica, la única donde aún se utilizaba el candil y parecía que nadie lo notaba. La luz tenue de este artefacto le daba a la casa un toque de calidez difícil de explicar, pero fácil de imaginar. Había empezado a nublarse. El cielo se iluminaba repentinamente con los rayos y rompía el silencio con los truenos. Ya vienen bailando, dijo doña Francisca. Y justo cuando se disponía a servir una taza de café, en la casa vecina alguien gritó: «Marcos». Era la nuera de doña Francisca, que le gritaba a su hijo para que regresara a su casa antes de que empezara a llover. Él se apresuró a tomarse su café y se retiró justo cuando comenzó el aguacero. Otro de los nietos que estaba allí preguntó quiénes eran los que venían bailando. La respuesta fue: los señores. Curiosos como suelen ser todos los niños, alguien más preguntó que de dónde venían. Esta segunda interrogante, en cuestión de segundos, hizo que doña Francisca viajara por los recuerdos de su mente hasta llegar a su infancia y extraer de ellos aquella historia que se había transmitido desde hace mucho tiempo por incontables generaciones. Volteando hacia sus nietos, doña Francisca sorbió un poco de su café y repasó con la mirada a cada uno de ellos diciendo: así comenzó, así lo supieron las primeras personas, así lo dijeron los señores principales, así lo contaron mis abuelos, así lo cuento yo, para que así sea contado a todos los que quieran y puedan oírlo. Allá, en el origen de los tiempos, cuando aún no existía ni el sol ni nada de lo que le rodea, y todo estaba en silencio, aquel por quien se vive creó todas las cosas en el espacio, y de la nada existió todo. De un fuerte estruendo, más fuerte que los que estamos escuchando por los truenos, hizo brotar un destello que dio nacimiento a la estrella mayor. De aquella estrella se formó el sol, y es por eso que el sol ha sido considerado también como el mensajero de la grandeza del Señor de las tres dignidades, aquel por quien se vive. Con la existencia de la luz se creó el universo, y con el universo nuestro mundo. Pero aún nada existía en la superficie de éste. El fuego que emanaba del sol lo cubría todo. Sin embargo, aquel por quien se vive sopló sobre la tierra, y de su soplo se formaron las nubes que se precipitaron y formaron los mares que a su vez enfriaron la tierra. Aquella fue la primera lluvia de nuestra historia, la más importante y la más hermosa de todas. Con el tiempo, sobre el suelo húmedo surgieron las plantas, y hubo uno que creció con tal inmensidad que pareció alcanzar el mismo cielo. Era como el árbol que unía el cielo con la tierra y o viceversa. Al lado de aquel gran árbol, bajo su sombra, surgió un hermoso y enorme río que se esparció a los cuatro rumbos de la tierra hasta llegar a los mares. Todo era perfecto y hermoso hasta que llegaba la oscuridad de la noche y todo se ocultaba. Por esta causa fueron creados la luna y las estrellas, para que complementaran la belleza de todo cuanto existía, porque ¿quién no ha quedado encantado al ver una hermosa luna llena? La tierra, el sol, la luna y las estrellas eran la combinación perfecta para un estado de paz, y por esto, ante la belleza de todo aquello,
Aquel por quien se vive quiso compartir su mundo con otros seres que la pudieran habitar, y un día al amanecer, con un poco de tierra humedecida por el rocío de la mañana, creó a los animales de distintas especies que disfrutaron del mar. De entre ellos, el primer animal en pisar la tierra fue el caracol. Después, al ver que los animales iban y venían, subían y bajaban según su especie, quiso crear una especie con mayor capacidad para valorar todo aquello que había, y entonces creó la humanidad. Dicen que cuando empezó, tomó agua del río que había brotado bajo aquel inmenso árbol, la revolvió con un poco de tierra y a partir de entonces el agua se volvió indispensable para la humanidad. Y dicen que aquel por quien se vive se dio cuenta de que el jaguar observaba con mucha curiosidad lo que sucedía al lado del río, y para evitar que siguiera observando, lo envió por un poco de agua. Cuando el jaguar regresó, aquel por quien se vive ya había creado a cuatro mujeres y a 4 hombres con sus respectivas armas, y estaba en proceso de hacer al perro. Ese animal se ve delicioso, exclamó el jaguar. El perro es para acompañar al hombre y las armas para enseñarte a respetar, respondió aquel por quien se vive. El jaguar, mostrando superioridad, exclamó que el perro aún se veía muy delicioso. Pero antes de que terminara de hablar, el hombre lo hirió en una pata con una de sus flechas. Seguía diciendo que el perro se veía delicioso, y el hombre mandó al perro a perseguir al jaguar, que rápidamente se subió a un árbol para poder escapar. Pero el hombre lo hirió nuevamente, y de esta manera el jaguar aprendió a respetar al hombre y a ser sigiloso al atacar. Aquellas 4 parejas denominaron al río como Atiolca, agua de donde brota la vida, y por respeto a aquel lugar fundaron su comunidad en una zona apartada de donde había un pequeño pozo. Y al lado de aquel pozo, aquel por quien se vive colocó al primer caracol, acompañado de 4 mariposas azules que todos los días recorrían el lugar. Desde entonces, aquel caracol fue tomado como testigo de la creación, y por eso su concha lleva la forma de la Vía Láctea, y su caminar recordaban los actos del Señor, lentos y tranquilos, pero firmes. Así como el caracol lleva sobre sí su propia espiral, aquel por quien se vive mantiene y conduce todo el universo. Cuando hubieron llegado a las conclusiones anteriores y tomando en cuenta que aquel caracol era un ser importante dentro de la creación, aquellas primeras personas decidieron que todos debían alimentarlo y que cada vez que alguien vaya al pozo, deje algo a este ser. Con el tiempo, el caracol creció, las familias se multiplicaron y la comunidad fue cada vez más grande. Se dice que aquellas personas que entonces existieron tenían capacidades extraordinarias. Con su vista podían ver más allá de lo que nosotros vemos y escuchar todo aquello que querían escuchar, aunque estuvieran a largas distancias. Hay quien dice que la comunicación podía hacerse mentalmente, que eran gente grande y fuerte, dedicados a la caza y a la recolección de su propio sustento. Trabajaban para sí mismos y una vez cada 5 días para beneficio del pueblo. Pero tenerlo todo no siempre es bueno, y eso fue lo que le pasó a esta humanidad. Llegó el día en que actuaron mal. Como el caracol era demasiado grande, decidieron matarlo. Pensaron que no era necesario seguirlo manteniendo y llegado el día acordado lo mataron. Cuando el caracol perdió la vida, las 4 mariposas que lo habían acompañado levantaron el vuelo hasta lo más alto del cielo y se fueron por los 4 rumbos del universo. Pero antes de que el caracol muriera, en una pequeña choza a la orilla del pueblo, un hombre le decía a su mujer: dicen que matarán al caracol para repartirlo entre el pueblo, y así ya no tendremos que mantenerlo más. Pero tú no vayas.
Algo me dice que ese animal es sagrado para esta tierra. De no ser así, hace tiempo que hubiera muerto. La mujer respondió: no iré. El sol se marchó y el día comenzaba a despedirse cuando aquel hombre regresó a su casa. No sabía, para su desgracia, lo que al llegar encontraría. Cuando entró a su casa vio a su mujer sentada de espaldas a la puerta y con su niño en brazos cantaba una canción de cuna. Le pidió de comer y se sentó a la mesa, pero al ver que su mujer no se levantaba, se acercó a ella y se dio cuenta de que aquella mujer con quien había procreado un hijo tenía cola de pescado. Y lo mismo le había pasado al niño. Era increíble aquello que estaba observando, que no sabía si enojarse, llorar o salir corriendo. Supo entonces que habían comido del caracol y que eso les había provocado aquellas transformaciones. Quiso cortarle la cola a su esposa cuando ésta se deslizó de su asiento y fue a ocultarse al monte. Cuando el hombre salió de su casa, se dio cuenta de que todos huían del pueblo debido a sus diversas transformaciones. Todos tenían distintas apariencias. A algunos les salieron alas, otros se encorvaron y algunos más quedaron ciegos. Pero en su huida, algunos perecieron y de los cuerpos de aquellos se formaron los cerros. Es por eso que se dice que en los cerros descansan los señores. Algunos de ellos son los que se encargan de dispersar las aguas. Esos son los que vienen bailando. Solo aquel hombre y una mujer se salvaron de estas transformaciones, pues no se atrevieron a comer del caracol. Aquella noche la tierra se estremeció y el agua y el viento por primera vez unieron sus fuerzas y destrozaron gran parte del mundo. El viento sopló y se llevó cuanto pudo. La tierra no dejaba de moverse y llovió tan bruscamente como si el agua quisiera deshacer todo a su paso. Los rayos quemaron todo lo que tocaron y toda la creación se turbó por la muerte del caracol. Por aquel caracol que el hombre había matado sin tener necesidad. Y 3 de las 4 corrientes de Atiolca quedaron ocultas bajo de la tierra. Ante las muestras de tristeza que el mundo tuvo, el hombre y la mujer que no habían comido del caracol murieron, pero trascendieron por su respeto a la naturaleza, y ellos fueron los primeros guardianes, los primeros en tener luz y sombra, o como se dice ahora, alma y espíritu. Pero dicen que antes de que perecieran, la mujer se fue a lavar los últimos granos de maíz que tenía para ofrecerlos en un acto de desagravio a aquel por quien se vive. Mientras que el hombre buscaba piedras para preparar un pequeño altar, fue entonces que apareció un gran enjambre de abejas que persiguieron al hombre llenándole el cuerpo de picaduras, hasta que liberó su alma en un pedregal. Por lo que el espíritu de aquel hombre es ahora el guardián de las rocas y los minerales, el gran constructor que ahora llamamos Moctezuma, cuyo nombre proviene de Motecuzuma, que significa el de collar y brazaletes de piedra, pues se dice que ante su presencia las piedras se apilaban solas. La mujer, en cambio, por tratar de ayudar al hombre, se resbaló cerca del pozo, y ahí, justo entre las aguas que corrían al mar, liberó su alma. Los últimos granos de maíz se perdieron entre aquellas aguas, pero el espíritu de aquella mujer se convirtió desde entonces en la señora del agua, que ahora conocemos como Achane. Sus almas fueron recogidas por el Creador, mientras sus cuerpos se desintegraron y sus huesos quedaron ocultos en el lugar que después recibió el nombre de Mictlán, el lugar de los muertos. Las demás personas, que debido a sus diversas transformaciones habían huido del pueblo, y por la compasión de aquel por quien se vive,
se terminaron volviendo espíritus y desde entonces se les encargó el cuidado del equilibrio en la tierra. Ellos fueron testigos del resurgimiento de la humanidad y juntos recibieron el nombre de Tlalpillani, o sea, los guardianes de la tierra. Cuando todo se calmó y a pesar del desastre volvió la calma, estos señores tuvieron que poner a prueba sus habilidades y superar muchas dificultades a lo largo de distintas edades. Pero eso ya se los contaré otro día, dijo doña Francisca, que ya es hora de dormir. Bueno, he querido compartir, como ya se habrán dado cuenta, el laberinto de David fue creado precisamente para complementar el libro de Pueblo Hidalgo a través del tiempo. Entonces, la verdad no he tenido tiempo para hacer estos videos, pero era la intención desde que se creó, desde que creé esta página. Y ahora he decidido empezar una serie de videos donde iré compartiendo partes o fragmentos de este libro, y para las personas que ya lo leyeron, pues si tienen alguna duda o un comentario, pues lo pueden dejar en el video. Esos videos se van a ir quedando en la página y pues espero que si lo llegan a ver y tienen alguna inquietud al respecto, pues lo dejen en los comentarios. Y pues por hoy sería todo. Y el siguiente martes igual estaré transmitiendo, procuraré transmitir a las 6:30 de la tarde el siguiente apartado del libro de Pueblo Hidalgo a través del tiempo. Hay algo que quiero aclarar en este video, porque es algo que me preguntaron unas personas que leyeron este fragmento, y es: ¿quién es aquel por quien se vive? Honestamente, yo escogí como nombre del primer capítulo, por así decirlo, el primer tema del libro, sobre aquel por quien se vive, porque es la manera que los antiguos, nuestros antepasados, los antiguos mexicanos, utilizaron para describir a lo que hoy llamamos Dios. Hay una diferencia entre Dios y aquel por quien se vive, que en náhuatl se dice Ipalnemohuani, porque Dios viene de la palabra Deus, del latín, y el latín lo tomó del griego, que a su vez es Zeus. Entonces, yo no utilizo la palabra Dios al principio de este libro para no confundirlo con este personaje que después va a llegar también a México, va a llegar a América con los españoles, con los conquistadores, con los frailes. Ya entonces hablaremos quizás más propiamente de Dios, pero ahorita quiero utilizar términos que eran más propios de la antigüedad, como Ipalnemohuani, que es o se traduce como aquel por quien se vive. Entonces, tal vez viéndolo de manera general, podemos decir que es el mismo, pero conocido por distintas culturas y de manera diferente. O sea, dos lados de la misma moneda. Entonces, si quieren, pues pueden tomarlo como aquel por quien se vive, bueno, pues es Dios. También otra de las cosas por la que decidí iniciar con aquel por quien se vive, aparte de que es parte de la mitología antigua, es porque me gusta que también la gente se pregunte. Y me agrada que me pregunten: ¿quién es aquel por quien se vive? Yo digo, bueno, ¿por qué vives tú? ¿Por quién vives tú? Hay gente que vive quizás
por el dinero, hay gente que vive por sus hijos, hay gente que vive por sus padres, hay gente que vive por sus abuelos, hay gente que vive por placer, hay gente que vive porque, pues, digamos, no le queda de otra. Pero pues también es válido y es bueno reflexionar. Entonces, por eso también este juego de palabras me agradó. Entonces, quiero hacer esta serie de videos para ir aclarando el texto y más adelante seguiremos hablando al respecto. Este es solamente el inicio de la mitología y que nos ayudará a entender las costumbres y tradiciones que todavía sobreviven en Pueblo Hidalgo. Pueblo Hidalgo del municipio de Tlanchinol en el estado de Hidalgo, porque hay otro pueblo Hidalgo en Guerrero. Entonces, por hoy es todo. El video se va a quedar aquí grabado. Entonces, por si lo quieren ver, saludos hasta el próximo martes.